Punto 3.2. Interpelación sobre las previsiones del Gobierno en relación con la flexibilización del techo del déficit público, así como la previsión de pago efectivo de las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Es autora doña Esther Capella y Farré. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante. Buenas tardes. Buena tarde, ministre. No le desvelo ningún secreto si afirmo que la Generalitat de Cataluña no tiene el control o no dispone directamente del control de sus recursos ni de sus impuestos. Tampoco le sorprenderá si afirmo que Cataluña genera un total de 36.000 millones de euros, impuestos que se recaudan directamente en Cataluña, que se los voy a desglosar. 33.230 millones de euros recaudados a través del impuesto de sociedades, del impuesto sobre el valor añadido, del IRPF y otros impuestos que recauda directamente el Estado a través de Hacienda, a través de la agencia tributaria. Supone ello un 92% de los ingresos, los impuestos que pagan los catalanes y las catalanas y que se generan en Cataluña. 2.760 millones de euros recaudados a través del impuesto de sucesiones, patrimonio y otros que recauda, que en este caso sí tiene competencia directamente a la Generalitat de Cataluña y que suponen un más o menos el 7% de los ingresos de la Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña solo dispone de 19.000 millones de euros para elaborar su presupuesto, en atención a que solo recibe del Estado un 50% aproximadamente. El cumplimiento del presupuesto de la Generalitat de Cataluña depende de las transferencias del Estado y estas no están directamente relacionadas con la otra mitad de los impuestos que pagan los catalanes y las catalanas, sino que es el Gobierno central quien decide, en base a argumentos de distribución poblacionales políticos, qué cantidades transfiere, que en ocasiones, y a criterio de Esquerra Republicana, resultan poco justos. Lo anterior nos lleva a poder afirmar que Cataluña padece un déficit fiscal estructural del 8% anual de su PIB. Esto acreditado tras el estudio avalado por el Ministerio de Economía en el año 2008. Publicación, balanzas fiscales y los diferentes sistemas de cálculo que acordaron con el Ministerio de Economía. Y después de lo manifestado por el presidente del Gobierno del Estado español en esta Cámara esta tarde, podemos afirmar que seguramente se va a mantener este déficit estructural. Seguro que compartirá conmigo, señor ministro, que resulta ser un nivel excepcionalmente alto. Es decir, el sistema presupuestario separa de manera poco eficiente las decisiones de política económica sobre ingresos, nivel de impuestos apropiados, a las de gasto público. Cataluña controla o incurre en un gran porcentaje del gasto, pero no controla sus ingresos. El Gobierno del Estado ha fijado, parece mantenerse ab inicio para las comunidades autónomas y para el ejercicio presupuestario del año 2013, un objetivo de déficit del 0,7% del PIB, objetivo que resulta inasumible en atención al nivel de gasto público asumido por Cataluña. Un objetivo de déficit del 0,7% del PIB responde a un reparto injusto de los límites de déficit y obliga a realizar ajustes en el gasto público que tendrán un impacto muy negativo en la prestación de aquellos servicios básicos que garantizan el estado del bienestar, que son educación, sanidad y servicios sociales. No se le escapa al señor ministro que el 90% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña se invierte en sanidad, en educación y en servicios sociales y que de mantenerse el objetivo de déficit señalado significará efectuar unos recortes de 4.800 millones de euros. ¿Qué significa para Cataluña recortar 4.800 millones de euros? Le contesto, el pacto de la gana, el pacto del hambre, significa la pérdida del país. Y le hago las cuentas de lo que significa. Significa cerrar TV3, 235 millones de euros, Cataluña Radio, 25 millones de euros, el Parlament de Cataluña entero, 55 millones de euros, lo que queda de las delegaciones exteriores de Cataluña, 2,5 millones de euros. Todo esto alcanza una cifra de 317 millones de euros y nos queda aún por recortar 4.200 millones de euros. Señor ministro, ¿qué podemos recortar más? Pues mire, las universidades, vamos a por las universidades, lo hacemos y cerramos la Universidad de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Universitat Politécnica de Cataluña y la Universidad de Girona. Todo ello supone un recorte de 532 millones de euros. Aún nos queda por recortar 3.700 millones de euros. Ya no sabemos por dónde recortar, pero nos queda aún la sanidad. Podemos recortar un poco más la sanidad. ¿Y debemos hacerlo por los hospitales? Pues venga, vamos y cerramos los hospitales. Hospital del Vall d'Hebron, 580 millones de euros. El Hospital Clínic de Barcelona, 441 millones de euros. Bellvitge, 300 millones de euros. El Joan 23 de Tarragona, 111 millones de euros. El Josep Trueta de Girona, 129 millones de euros. Y el Arnau de Vilanova de Lleida, 139 millones de euros. Ya solo les faltaría a las comarcas de Lleida que les cerrasen el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Y le digo, ministro, que entonces sí que tendremos la independencia, porque el Pallars lo decidirá unilateralmente. Y con todos estos recortes nos faltaría por recortar 2.000 millones de euros. Ministro, continúo recortando. ¿Qué más podríamos recortar? Pues miren, ya no solo nos quedan el cos de Mossos d'Esquadra o todo el Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Y esto nos llevaría un recorte de 900 millones de euros. Después de haber recortado todo lo que le he dicho, más el cos de bombers y el cos de Mossos d'Esquadra, nos quedaríamos, que aún nos falta por recortar, 1.000 millones de euros para poder llegar a los 4.800 millones de euros que supone cumplir el objetivo de déficit que ustedes, que el Gobierno del Estado, pretende imponernos. Cumplir con los objetivos de déficit que ustedes nos imponen es desaparecer como país, ya se lo he dicho. Y eso ya sabe que si depende de Esquerra Republicana de Cataluña no se saldrán con la suya. Y no culpe a Europa, le hago una sugerencia. ¿Qué le parece si reducimos en una cuarta parte el déficit fiscal que padece Cataluña? Dígame, señor ministro, si está dispuesto o no a flexibilizar el objetivo de déficit y si comparte conmigo que un objetivo de déficit por debajo del 2,3% del PIB significa la desaparición de Cataluña como país. No lo digo yo, lo dice un catedrático de Economía de la UPF y además consejero del Banco de España. Dígame también, señor ministro, si su plan es ahogar Cataluña y si ese plan lo comparte el Gobierno de España. Los hechos y las pruebas nos demuestran que parece ser que así es. Ni transfieren los recursos, ni pagan sus deudas y limitan la competencia tributaria de la Generalitat de Cataluña. Habida cuenta que nos limitan aquella capacidad que aún nos queda o aquella poca competencia que tenemos para establecer nuestro propio sistema tributario. Por ejemplo, el impuesto sobre los depósitos bancarios. Dígame también, señor ministro, si usted está dispuesto a dar cumplimiento con el punto 28 del informe Pallone de la resolución del Parlamento Europeo, en la que le dicen que los esfuerzos de consolidación fiscal han de repartirse de manera justa entre las diferentes administraciones públicas, teniendo en cuenta los servicios que se prestan. Señor ministro, le pido que paguen lo que deben a Cataluña. Reduzcan una cuarta parte del déficit fiscal. Señor ministro, el Estado tiene una larga lista de deudas con Cataluña, impagos que se remontan a años. En honor a la verdad, he de decirle que los impagos no son solo imputables al Gobierno que está bajo la tutela del partido o bajo la batuta del Partido Popular, sino que vienen de lejos. Acumulan ustedes una larga lista de deslealtades e incumplimientos. Cumplan con la legalidad. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Señor presidente, señorías, es tarea del Gobierno no solo cumplir la legalidad, no, es hacer cumplir la ley. No es solo cumplirla, es que esto es una obviedad. La obligación de cumplir la ley la tenemos todos los ciudadanos, no la tiene un Gobierno. La responsabilidad de un Gobierno es hacer cumplir la ley. Esa es la tarea que hace diferente a un Gobierno y a un miembro del Gobierno de un ciudadano ordinario. Y, por tanto, cuando dice usted que le pide al Gobierno de España que cumpla la ley, pues acaba usted realmente, pues no sé cómo calificarla. En fin, eso no es una interpelación, señoría, créame que no es así. Mi responsabilidad, insisto, como Gobierno, es hacer cumplir la ley. ¿Qué ley es la que usted reclama?
La primera, la ley actual, la Ley de Financiación Autonómica. ¿Quién aprobó la Ley de Financiación Autonómica? ¿Fue usted? ¿Fue su grupo político? ¿Es decir, o fue este gobierno, el gobierno del Partido Popular, o este grupo político representado en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular? Yo creo que fue usted. Yo creo que fue usted. Yo recuerdo todavía, señorías, aquellas ruedas de prensa dadas por sus líderes políticos, los líderes de Esquerra. ¿Se acuerda aquella rueda de prensa? Un domingo, después de cerrar la financiación autonómica. Yo sí me acuerdo, y la voy a reproducir aquí, si quiere, digamos, testimonialmente. Los dos líderes máximos de Esquerra Republicana de Cataluña, con un cartel aquí puesto, que decía 3.700 millones más vendrán para Cataluña. 3.700 millones de euros más. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero decir, entonces, yo comprendo a todo el mundo en el sentido de verdad y trato de dialogar y de establecer política, pero que Esquerra Republicana de Cataluña me haga una interpelación en esta Cámara diciendo, siendo ellos los responsables directos del sistema de financiación actual, que este Gobierno no está cumpliendo, bueno, es que realmente formidable, formidable, señorías, formidable. Ya llega un momento en que uno tiene que aprender tanto y va a continuar aprendiendo tanto, pero si son ustedes los que han llevado esta financiación, si son ustedes los que formaban el Gobierno de Cataluña en el tripartito, si son ustedes los que llevaron al Gobierno del presidente Zapatero a revisar innecesariamente una financiación autonómica y hacer que tengamos hoy la financiación autonómica que tenemos en España, que por descontado el Gobierno tiene la obligación de aplicarla escrupulosamente y a partir de ello reconozcamos la situación que estamos viviendo, señoría. La situación es que Cataluña no tiene acceso a la financiación ordinaria en los mercados financieros y en los mercados bancarios. Situación que me he encontrado, o no me lo he encontrado. También lo he hecho yo. Es decir, también, yo llevo 13 meses, 14 meses en el Gobierno. Le aseguro que eso ya pasaba cuando llegué al Gobierno. Me gustaría, señoría, que me corrigiera, pero es que era así, Y lo ha dicho esta tarde en el debate parlamentario el señor Montilla, de otra manera. Y es decir, claro, el Gobierno de España no va a permitir el default de ninguna comunidad autónoma. Eso es lo que dije desde el comienzo, ¿no?, de la legislatura. Y efectivamente estamos atendiendo la financiación de los servicios básicos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, porque no estamos defendiendo ni financiando a ningún grupo político que gobierna Cataluña, no. Lo que estamos haciendo es financiar los servicios que reciben los catalanes, que es la obligación del Gobierno de España. Extraordinaria, sobrevenida, porque no llega la financiación autonómica ordinaria, porque hay un déficit público en Cataluña y en otras muchas comunidades autónomas de España y en otras corporaciones locales y en la Administración General del Estado. Quiero decir, el primero, sí, faltaba más. Es decir, claro, en la Administración General del Estado. Y lo ha explicado el presidente del Gobierno esta tarde. ¿Por qué? Porque sobre la Administración General del Estado gravita dos cargas muy importantes. La primera, el seguro de desempleo, subsidio de desempleo, que es consecuencia de una situación como vive España entera y vive Cataluña, donde el problema es la falta de puestos de trabajo y, por tanto, la obligación de generar unas subvenciones que cubran a una parte de la población que no tiene acceso a puestos de trabajo. A partir de ahí, también la carga de intereses de la deuda pública, también como consecuencia, también en parte, de esas financiaciones extraordinarias que estamos acometiendo desde comienzo de legislatura. Por tanto, a partir de ello, esa es la situación de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Bueno, de todas menos 5, que son las que están fuera del Fondo de Liquidez Autonómica. Por tanto, eso es lo que está ocurriendo. No tienen acceso a la financiación ordinaria bancaria. No tienen capacidad de renovar los vencimientos de deuda que tienen. Eso es lo que está ocurriendo. Pero no está ocurriendo el año 2013, en el mes de abril. No, está ocurriendo desde finales del 2011.
Y a partir de ello, el Gobierno de España, ¿qué está haciendo? Facilitando en toda la medida de sus posibilidades la financiación que está llevando adelante a través del Fondo de Liquidez Autonómica 2012, 2013, que lo estamos haciendo ya, a través de la operación de proveedores que hicimos, a través del ICO, las líneas de ICO, líneas de ICO proveedores, a través del aplazamiento de las liquidaciones negativas que debe la comunidad autónoma a la Administración General del Estado, a través de todos los mecanismos, le aseguro, de todos los mecanismos de los que hemos dispuesto en términos de facilitar esa financiación. Y es más, y este año 2013 vamos a habilitar otra operación de proveedores. Vamos a hacerlo y espero tenerlo traducido a la realidad en poco tiempo, en pocos meses, para este verano. Por tanto, estamos trabajando intensamente en facilitar la financiación, sin que ello suponga, ni mucho menos, mayor déficit público. Pero quiero decir que tenemos conocimiento de lo que está pasando y, por tanto, tenemos que atender financieramente a aquellos que, siendo proveedores de esos servicios públicos, realmente no debe financiarse ninguna comunidad autónoma, ninguna administración, sobre sus proveedores, más allá de lo que marca la legislación española en términos de morosidad y más de lo que señala, delimita las directivas europeas. Por tanto, eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo, senadora, sin dramatismo. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo este año. Por tanto, no se preocupe de tantas llamadas a la independencia, de tantos cierres de servicios públicos. No se preocupe, ¿no? Baje el tono, vamos a ser prácticos. Vamos a salir de esta crisis y de esta crisis financiera. Y vamos bien, le aseguro que vamos saliendo de esta crisis financiera. Podemos apelar, como Estado, podemos apelar mejor a los mercados financieros, a pesar de todos los pesares, estos que se oyen y tal. Pero fíjense, insisto, cómo estaban los mercados en estos días. Es decir, hemos vuelto a pagar a tipos de interés de la deuda pública como a comienzos del año 2010. Antes de la crisis de Irlanda, de la segunda crisis de Grecia y todo lo que sobrevino en forma de crisis de deuda soberana del euro. Eso es lo que ya estamos situados ahí. Por tanto, estamos con capacidad de financiación. ¿Por qué? Pues porque estamos generando capacidad de financiación como país miembro del euro, como país que antepone los debates reales de la gente, que es la crisis económica y el empleo, a otro tipo de debates políticos. Que pueden tener su sentido, por supuesto, cada uno libremente y dentro, con los límites propios de la Constitución, está para plantearlos. Pero, insisto, la prioridad política es salir de la crisis económica, acabar con esta crisis económica, acabar con la destrucción de empleo, para poder también financiar cada vez más correctamente los servicios públicos de los ciudadanos, en Cataluña y en toda España. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo comprendo el sentido político de su interpelación, senadora, lo entiendo perfectamente. Sé lo que significa para ustedes el cumplimiento del pacto político suscrito con Convergencia y Unió en relación con los próximos presupuestos del Estado. Bueno, eso es lo que bueno, pero hay que decir que en ese sentido cada uno esté en su sitio, ¿no? Cada uno en términos políticos esté en lo que es sus referencias, sus claves, y eso es lo que está en el sustrato del debate político de esta Cámara. Yo lo que quiero decir a todos es que si somos constructivos, y esperamos, es decir, la gran pregunta que ya se me ha hecho no sé cuántas veces, se ha hecho al presidente de Gobierno, ¿va el Gobierno a flexibilizar los objetivos de déficit público? Cuando en la Comisión Europea respondemos, lo haga para España, como anunció en su presencia en España el propio comisario europeo, una vez que comprueben que hemos hecho los deberes en Cataluña y en toda España
en el año 2012. ¿Qué significa hacer los deberes? Reducir el déficit público estructural. ¿Lo hemos hecho en el 2012? Sí, lo hemos hecho. Hemos dado un gran paso. Se ha reducido el déficit de las administraciones públicas en su componente estructural, definido por la metodología de la Comisión Europea en 2,6 puntos del PIB, que sería superior si lo hiciéramos descontando la carga de intereses. Estaríamos en una incidencia fiscal primaria de 3,1% de PIB. Por tanto, hemos hecho los deberes y a partir de ahí pues, veremos cómo a través de las definiciones propias de la Comisión Europea, la propuesta en el ECOFIN, primero también en el Eurogrupo, pues veremos si se produce efectivamente esa modificación de los objetivos de déficit público para el conjunto de las administraciones públicas en España. Si se produjera ese escenario, que yo añado, confío en que se va a producir, porque ese es el propio anuncio que se ha hecho por parte de las autoridades europeas, pues la disposición del Gobierno es compartir el nuevo objetivo con las comunidades autónomas y con aquellas corporaciones locales, también en el ámbito que fuere necesario y oportuno. Eso es lo que vamos a hacer. Y ya no sé qué más decir. Esperamos, esperamos, ¿no? Que yo comprendo el sentido de que la espera pues es la que es, y los tiempos políticos son los que son y que hay que hacer nuevos presupuestos, y yo entiendo todos, pero hay que hacer nuevos presupuestos porque también decidieron hacer elecciones anticipadas. Entonces, la política es eso, ¿no? Es un escenario diferente, ¿no? Cada vez, y vamos a afrontar ese escenario, pero vamos a afrontarlo positivamente. Por eso decía, bajen el debate político de que aquí cerramos 40 hospitales, dejamos a la mitad de la población escolar sin escuelas públicas, que no va por ahí. Eso sí, que hay que seguir haciendo esfuerzo de contención de gasto público, como se está haciendo en muchos otros lugares de España, como estamos haciendo en el ámbito cada uno de nuestros presupuestos. Lo decía el presidente de Gobierno, nosotros en lo que es el gasto puro de ministerios, en 2 ejercicios escasos hemos reducido el gasto en más de un 20% del gasto de los ministerios propios. Por tanto, estamos haciendo todos un gran esfuerzo y lo que yo tengo es que animarles a que quienes tienen responsabilidad de Gobierno pues realmente acometan esos esfuerzos pero también entendiendo que es la manera de resolver la crisis, que es la forma, no la única, no estoy diciendo que sea exclusiva, pero es la vía para recuperar la credibilidad como institución. La Generalitat de Cataluña, ¿qué necesita? Es acceder libremente a los mercados. Eso es lo que necesita. Lo resumo de esta forma y creo que en esto estaremos de acuerdo. Eso es lo que necesita. Y la voluntad del Gobierno es hacer todo para que Cataluña, por supuesto, y la Comunidad Valenciana y la Comunidad Andaluza y todos los que están hoy en ese régimen de lo que es el Fondo de Liquidez Autonómica vuelvan cuanto antes a los mercados. Pero eso es lo que estamos avanzando en términos de esa credibilidad. Y a partir de ahí haremos esa evaluación del sistema de financiación autonómica que ya tenemos el grupo de trabajo comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y a partir de ahí hablaremos, pero reconozcamos también que el pasado va dejándonos sus huellas y nos va dejando también en términos de aprendizaje de lo que no debemos hacer. No debemos apelar a una deuda pública excesiva, no debemos apelar a que rompiendo la solidaridad entre los ciudadanos de España se sale de ninguna crisis. Señor ministro, vaya finalizando. Y recuperemos el espíritu y la intención de todas las políticas que están a nuestra disposición, entre ellas también las políticas presupuestarias autonómicas, para que con su aplicación acorten la crisis económica en Cataluña y en toda España. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Al amparo del artículo 87, tiene la palabra la señora interpelante por tiempo de 5 minutos.
Gracias, ministro, por sus lecciones. Tomo buena nota de lo que me acaba de decir. Supongo que usted se ha tomado mi intervención como un alarmista y que no obedece a la realidad. Los números son los que son y los que le he explicado obedecen al recorte que supone tener que aplicar el techo de déficit que nos marcan ustedes. No sé si le he interpelado bien, le he interpelado mal, no he utilizado las palabras adecuadas, pero me parece que le he preguntado varias cosas a las que creo que usted no me ha contestado. Pero, en todo caso, se las vuelvo a repetir. Dígame, señor ministro, si algún día saldarán sus deudas con Cataluña y no me venga con la historia que el expolio fiscal no existe. No es una invención de los independentistas, no me venga tampoco con el cuento de que el Estado no debe ni 5 a Cataluña y no nos repita la letanía que el Estado paga las facturas que el Gobierno catalán no paga, porque es evidente que las pagan con los recursos que se generan en Cataluña. Por tanto, ustedes nos dejan dinero a cambio de pagarles el respectivo interés. A modo de recordatorio, señor Montoro, yo ya le he dicho que hay deudas que se arrastran, que no obedecen a gobiernos del Partido Popular. Esto ya se lo he dicho. Pero mire, le recuerdo que les conviene cumplir con la disposición adicional tercera del Estatut, que representa 1.689 millones de euros, y paguen los 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad. Los de la disposición adicional tercera, 2008, 759 millones de euros exigibles en el 2011. 2009, 211 millones exigibles en el 2012. 2010, 719 millones de euros exigibles en el 2013. Los del Fondo de Competitividad. Paguen sus deudas, paguen la deuda que tienen contraída con Cataluña, cumplan con la legalidad. Es a los jueces que les corresponde hacer cumplir las leyes. Hacerlas cumplir. Esa legalidad a la que tanto apelan, a la que tanto desprecian, por la que vulneran cuando se trata de Cataluña. La desprecian y la vulneran. Y, señor Montoro, le recomiendo un artículo del diari Ara del 3 de abril del periodista Iu Forn. Es una parábola que habla del fachenda de discoteca, del chulo de discoteca. El final, todo un poema. A los catalanes no nos gusta que nos rompan nada, ni las piernas, ni los brazos, ni la cara, por lo que a partir de ya dejaremos de acudir a la discoteca del fachenda y nos montaremos la fiesta en casa. Gracias. Gracias, señora interpelante. Tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Gracias, señor presidente. Señora senadora, la fiesta la tenemos en casa porque los catalanes están en casa. Están en casa. Y esta casa se llama España y se llama Europa. Es que se llama así. Y vamos a hacer un trabajo para que en esta casa quepamos todos. Que quepamos todos, con independencia de nuestras ideologías, con independencia incluso de nuestros prejuicios. Pero vamos a hacer porque esta casa grande, por eso decía, no hace falta que la hagan más pequeña, porque cuanto más pequeño es en este mundo que vivimos, que no es ya europeizado, que es globalizado, más insignificante eres en este mundo. Es decir, cuanto más pequeño eres, más reduces tus posibilidades de influir en este mundo. Y cuando los que toman las decisiones en este mundo necesitan estar presentes donde se toman las decisiones en este mundo, y no al revés, no ofreciéndole alternativas de empequeñecer la casa, no saldremos nunca de la crisis. Y por eso decía que yo estoy tan cómodo en su interpelación para decirle, como ya dije recientemente en una intervención pública, no vamos a salir de esta crisis sin Cataluña. Necesitamos a Cataluña para salir de esta crisis económica y, por tanto, la apuesta del Gobierno de España es claramente favorecer el desarrollo económico, el crecimiento económico en Cataluña. Cataluña es uno de los grandes motores de la economía española. Lo ha sido siempre y ahora que estamos en una situación de crisis tiene que volver a serlo. Y eso es para lo que trabajamos en un proyecto integrador. Y le aclaro, las facturas que está pagando el Gobierno de España no lo hago con los impuestos, no, que más quisiera, se lo tengo que pedir a los mercados. Que no, senadora, que no me ha entendido lo que es el FLA, lo que es ese mecanismo de proveedores. Se lo tengo que pedir a los mercados.
La diferencia es que es así, que yo tengo que coger deuda, ¿sabes? Y esa deuda la puedo coger porque hay una confianza en el Estado español. Por eso tengo estos tipos de interés que les decía que son más accesibles de lo que lo eran en estos últimos años. Y eso es la confianza que genera el Estado español en su conjunto, un Estado de las autonomías. Pero no tengo dinero para pagarlo con los impuestos, no me da. Entonces tengo que tomar ese endeudamiento que es verdad que el FLA del año pasado solo ha cubierto en parte al déficit programado. Y si además ha habido una desviación del déficit en relación con el programado para el año pasado, pues tienes un mayor descubierto. Por tanto, tienes que atender a esa financiación. Y eso es lo que voy a hacer con el nuevo FLA y con el plan de proveedores. Y no es pagar facturas atrasadas en absoluto, como algunos dicen, que no llegan a entender bien, que ya está todo en el déficit reconocido de Cataluña. Pero que esté todo reconocido no quiere decir que esté pagado, como en cualquier contabilidad. Y por tanto ahora es importante pagar. Y podemos pagar porque podemos acudir a los mercados. Señoría, eso es la diferencia. Por tanto, de eso extraigamos sus conclusiones. Ojalá pudiera hacerlo con los impuestos corrientes, pero no dan. Ya darán recursos esos impuestos, pero para eso tenemos que cambiar el escenario económico. Y por eso le decía, señoría, que aclarado este punto, lo que quiero insistirle es en la importancia de que los debates políticos los acomodemos al primer objetivo político que debemos tener. Hay que sacar a España de esta crisis económica. Y no va a salir España sin Cataluña, no le quepa duda. A mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Y, por tanto, como no me cabe ninguna duda, mi responsabilidad como miembro del Gobierno de España es trabajar para acabar con esta crisis, con la destrucción de puestos de trabajo, especialmente, y hacerlo de manera singular también en Cataluña. Esa es nuestra responsabilidad, senadora, y estoy seguro que, con independencia de otros objetivos políticos, su grupo político también coincide que esa es la prioridad. Pero también sería muy oportuno que públicamente, cada vez que un miembro de su grupo político se expresa en esos escenarios políticos, también dijera eso e insistiera en que la prioridad es salir de esta crisis económica y anteponer y dejar cualquier otro objetivo político a la solución del problema del paro de los catalanes y del conjunto de los españoles. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.